El día de hoy hemos tenido un paro cívico, institucional, político en el país. Un paro que en los días previos tuvo un conjunto de palabras que lo definieron en los objetivos fundamentales que se estaba buscando. Ustedes han escuchado que en esos días se han utilizado vocablos que son muy sentidos para todos los bolivianos, como libertad, como democracia, como justicia también, hasta el extremo, en algunos casos, de señalar y decir que se estaba y que se iba a concluir aquello que se había iniciado en el año 2019. Esto en una referencia a los sucesos que terminaron generando en el país una ruptura institucional. También en el marco de este paro cívico, político, institucional, se habló en su momento y se hizo una referencia específica y puntual a una ley que está hoy en día entre los elementos argumentativos de la gente que ha asistido a este paro cívico. Las evaluaciones que el gobierno nacional viene realizando respecto de lo que ha acontecido en el país, con una mirada sobre los 340 municipios que están insertos en los 9 departamentos del país, podemos señalar como un criterio fundamental para poder evaluar, como les señalo esto, las adhesiones que ha logrado generar en el objetivo que se habían planteado la gente de los comités cívicos, los actores políticos y las instituciones que han asistido a este paro. Las adhesiones tienen que ser espontáneas y las hay también aquellas adhesiones instrumentalizadas, operadas desde la acción política para poder acumular gente en un pedido que termina teniendo sus objetivos y que también tiene connotaciones políticas. Acá podemos señalar de forma absolutamente clara que las adhesiones no se ha tenido un conjunto de adhesiones, mejor dicho, de forma espontánea que sea significativo para los grupos que han promocionado este paro. Lo que queremos decir con ello es que en Bolivia hoy día la población ha tenido que escoger entre dos modelos. Un modelo que busca reactivar las metodologías de noviembre de 2019 y un modelo que está empecinado en la reactivación económica, en el trabajo productivo y en el progreso social económico de nuestro país. ¿Qué hemos podido observar? Que los bolivianos, con sus adhesiones el día de hoy y con sus indiferencias también a uno y a otro de estos modelos, ha señalado claramente, ratificando que Bolivia, que la ciudadanía boliviana quiere paz, quiere tranquilidad, quiere fundamentalmente trabajar, quiere poder asistir a sus fuentes de trabajo, a sus unidades productivas, generar los recursos suficientes para la subsistencia diaria, para poder cumplir con sus obligaciones en lo que son sus deudas, para que sus recursos que han sido invertidos en sus emprendimientos como fuentes de trabajo que se generan a partir de iniciativas privadas no se vayan a diluir, para que las actividades productivas del país puedan seguir su marcha con el riesgo de que si éstas se paralizaran, los factores de pobreza, los factores de economías que se contraen puedan incrementarse. Los bolivianos han escogido el día de hoy que se quiere trabajar y se quiere realizar esto en paz y en tranquilidad. Las proporciones poblacionales que han acudido al paro son las proporciones que están asentadas en aquellos espacios territoriales donde los sectores opositores tienen una mayor presencia. Nada nuevo sobre eso ha ocurrido. En política, cuando uno realiza evaluaciones sobre los movimientos sociales, siempre tiene que observar dos elementos que son fundamentales. El primero de ellos, la capacidad de transitabilidad que existe en el país. Y los paros, tienen que saberlos ustedes siempre, los paros cuando son profundamente exitosos y cuando generan la paralización de un país, esto no se puede esconder.
Desde los argumentos y desde los ejes discursivos que se utilicen, posiblemente sí se podrá justificar, pero los paros no se ocultan. El éxito de un paro, cuando un país se paraliza de forma absoluta, plena y extendida, esto no se puede ocultar. Y nosotros hemos tenido accesos a las fronteras, por ejemplo, los pasos fronterizos, el día de hoy con actividades normales. Los accesos a los aeropuertos y los vuelos que se han realizado en el país de forma normal. Las rutas interdepartamentales del transporte terrestre también ha operado de forma absolutamente normal. Y por supuesto que hay algunas instancias productivas del país que han paralizado sus actividades porque existe también en Bolivia un sector que es marcadamente opositor a las políticas del gobierno, que están patrocinados o que tienen consonancia de intereses y de pensamiento con comités cívicos, con actores políticos de la oposición, con algunas otras instituciones. Pero el país ha trabajado de forma absolutamente normal en su gran extensión territorial. Podemos señalar que hemos tenido un paro de actividades específico en centros urbanos muy puntuales en Santa Cruz, más reducido aún en Cochabamba, algunas marchas en la ciudad de La Paz con bloqueos menores y el resto del país que puede haber tenido alguna marcha también, como es el caso de Potosí, el resto del país en tranquilidad y con actividades normales. Es bueno también saber que una marcha en un paro cívico que tiene objetivos políticos mayores de paralización del país como una forma de protesta, una marcha no hace de forma determinante a lo que puede significar desde una perspectiva de evaluación un paro cívico. ¿Esto por qué? Porque nuestro país, ustedes saben, ha marchado por distintas causas de forma extendida, innumerable a lo largo de su historia. Tenemos marcha siempre, es una forma que los bolivianos tenemos para manifestarnos, pero de manera puntual, clara y específica. Una marcha no significa el éxito sobrado de un paro político. Existía una convocatoria a poder paralizar las actividades de nuestro país y esto no ha sucedido. Repito este criterio. Dos modelos han quedado en consideración de los bolivianos el día de hoy, para que voluntariamente los bolivianos, las bolivianas se puedan adherir a ellos. El modelo 2019, noviembre de 2019, que significa conflicto y que significa tensión, enfrentamientos y pérdidas económicas. Y un modelo que apunta a poder restituir la dinámica económica que nos permita tener nuevamente nuestra actividad productiva, económica, laboral, de forma tal de que volvamos a poder progresar también en el país. Progreso social, progreso económico. Los bolivianos han visto al día de hoy que de las tres crisis, de esa crisis multisectorial que existía el 8 de noviembre de 2020, digo 8 de noviembre porque fue el momento en el que el presidente Arce, el vicepresidente David Choquehuanca se hacen cargo del mando del Estado. En ese momento las crisis casi en etapa terminal eran económica, era sanitaria, por supuesto también política. Las elecciones habían atemperado de alguna manera la crisis política. La crisis económica está siendo atendida. Escuchamos a diario que hay actores políticos de oposición que señalan y utilizan esta palabra, que no se ha hecho absolutamente nada en términos económicos. Sin embargo, las cifras dicen otra cosa. Las exportaciones han crecido, la tasa de desempleo se ha reducido, las recaudaciones impositivas han crecido también. El país ha logrado reactivar sus empresas nacionales importantes, como la planta de urea. El país está haciendo fuertes inversiones desde el gasto público para poder reactivar la demanda interna. No hay una crisis no atendida y el crecimiento de la economía del Estado está
lo dicen los organismos internacionales, en previsiones por encima del 5%, 5.5%. En el tema sanitario, hemos logrado que los bolivianas estén hoy en día más protegidos por el tema de las vacunas. Tenemos vacunas para el 100% de la población en edad de vacunación. El día de ayer el presidente ha anunciado una tercera dosis para nuestras personas mayores de 60 años. Todos los esfuerzos destinados a proteger a la sociedad de manera tal de que puedan siempre reinsertarse en sus actividades económicas de forma importante. Entonces hay una crisis atendida. No decimos resuelta, pero sí una crisis atendida. Esto que ha ocurrido en los últimos días, que es una crisis política creada e instalada con otros intereses, que son los intereses de lograr impunidad en el país por las responsabilidades de noviembre del 2019. El día de hoy hay una columna en el periódico La Razón de Yuri Torres que señala de que no es posible comprender una fórmula que se reduzca a paz por olvido. Paz por olvido tiene como resultado impunidad y esto no es posible. La gente hoy en día nos ha reafirmado cuando se los convoca, como ha ocurrido con este paro, nos ha reafirmado que quieren tranquilidad, que quieren paz, que quieren trabajo, que se quiere justicia, pero también ha reafirmado un modelo de gestión. De lo contrario, hubiésemos encontrado en el país un conjunto de adhesiones voluntarias masivas que hubiesen llevado al país a una situación de paro absoluto. Y esto no ha ocurrido en el país. No hace falta hablar de porcentajes ni de proporcionalidades tampoco porcentuales de cuánto espacio del país ha paralizado sus actividades o cuánto espacio del país ha mantenido actividades dentro de la normalidad. Es absolutamente importante, sí, señalar que las adhesiones naturales no han favorecido a quienes han solicitado apoyos para paralizar el país. Han existido movilizaciones de sectores que militan en los comités cívicos, en los partidos políticos de oposición, en las instituciones públicas que hoy en día están controladas por partidos también de la oposición y nada nuevo sobre eso se ha movido. Estas son las proporciones que tiene hoy en día nuestro país. En algunos sectores hemos podido escuchar también que se está pidiendo la derogación de la ley y tienen ustedes la información que lo correcto es que no se puede derogar una ley que no está aprobada. Hay una ley en suspenso. No se puede pedir la abrogación de una ley que no ha sido aprobada, que no ha sido promulgada. En esa perspectiva, también señalar que desde el momento en que esa ley ha quedado en suspenso, está abierta la posibilidad, porque lo estamos realizando, de diálogo, de consensos, de conocer los criterios, los puntos de vista de aquellas personas que se sienten afectadas o que tienen una mirada distinta respecto a lo que dice este proyecto de ley. Pero ahí es muy importante señalar, absolutamente importante, que el gobierno había suspendido ya la semana anterior el tratamiento de esta ley en la Cámara de Senadores y el paro, la medida de fuerza, no se suspendió. Entonces la vocación de diálogo tiene que ser siempre clara y tiene que ser puntual. Y en ese sentido no hemos encontrado esta línea. Se ha ido a la medida de fuerza y los resultados son los que ustedes han visto. Las adhesiones naturales han sido menores, el país ha funcionado de forma libre y tranquila y se tienen espacios donde los sectores opositores han hecho sentir su presencia. Esa es la proporción también de lo que había definido el país el año 2020, ese 18 de octubre, cuando los bolivianos definieron cuáles iban a ser las legitimidades, pero sobre todo las proporcionalidades de poder político. No ha cambiado aquello en nada que sea importante. Han existido desde aquel momento hasta la fecha muchas evocaciones discursivas para intentar generar una sensación de fatiga y de que la población estaría cansada de algunas actitudes del gobierno o de la indiferencia del gobierno nacional respecto de algo, pero estamos viendo
claramente que cada vez que se convoca a la población a que tome una actitud que se pueda evidenciar, los resultados terminan siendo iguales. La votación del 2020 y las adhesiones naturales que han tenido el día de hoy. El modelo 2019 y el modelo de trabajo, de reactivación económica, de solución de los problemas que tiene la gente.